Soy Iván Vázquez. Y esto es Hablándole a la Iglesia. Un podcast dedicado a responder preguntas, interrogantes y asuntos que tienen nuestros hermanos que de alguna manera no podemos responder, al menos no profundamente y como quisiéramos, ni en los sermones ni en los estudios bíblicos. Y por eso tenemos este podcast, para poder hablar de estas cosas, de estos asuntos. Así mismo, Iván, el diezmo, bíblico, no bíblico, para nosotros, no para nosotros. ¿Cómo nos relacionamos nosotros en nuestra iglesia o cuál es la opinión que tenemos sobre este tema? Primero creo que es bueno definir, claro, como tú dices, lo obvio, o el refrán no, me gustaría que lo dijeras. Iván, pero oye, ¿no te acabas de aprender? No me acabo de aprender el refrán. Lo obvio, por ser obvio, no se dice. Y porque no se dice, ¿qué pasa? Se olvida. Así mismo. Entonces, vamos a empezar definiendo diezmo, porque quizás hay algunos que van a estar escuchando este podcast y no están de alguna forma relacionados con este término. Pero la palabra diezmo, básicamente, el concepto que encierra es lo de décima parte. Y en el mundo judío, específicamente en el Antiguo Testamento, tenía que ver con la décima parte de todo lo que tú tenías en la vida. Empezando desde lo que ganabas como agricultor, o lo que te llegaba como parte en ese momento, lo que se te daba como pago, ya fuera una moneda o otro tipo de cambio, era toda décima parte que tú entregabas en tu vida. Eso es lo que era considerado como el diezmo, o sea, la décima parte. Ahora, ¿es bíblico el diezmo? Por supuesto que es bíblico. Está en la Biblia, ¿no? Encontramos cantidad de pasajes de las Escrituras que enseñan acerca del diezmo. Incluso encontramos en las leyes dadas por Dios al pueblo de Israel que se le exigía pues dar el diezmo al Señor. Ahora déjeme poner la acotación, porque aquí dice bíblico y entiende enseguida, es un mandato. Bueno, es bíblico también no comer langosta. ¿Es bíblico o no es bíblico? También. Porque está en la Biblia. Está en la Biblia, no comer nada, ningún animal de esto que fueran impuros y que tuvieran todo ese tipo de contaminación. Claro, pero los hermanos lo que les preocupa es saber, porque cuando llegan a nuestra iglesia, pues ven que nosotros no tenemos ese famoso sobrecito donde dice Felipe Pérez, el enero, febrero, marzo, para que note ahí si dio el diezmo, si no dio, y les preocupa a algunos, aquí se da el diezmo, no se da, ¿y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema con el diezmo aquí? Sí, aunque encontramos de manera clara y puntual esta práctica en la comunidad de Israel, con respecto y viviéndolo específicamente como este mandamiento de que se le había dado, debo atreverme a decir que en el Nuevo Testamento no vemos a la iglesia del Nuevo Testamento, al menos directamente en las Escrituras no encontramos ningún mandamiento, ningún imperativo, ni siquiera tampoco vemos una práctica que nos pueda decir, como los textos descriptivos, donde nos muestra a nosotros que ellos estaban dando específicamente el diezmo como lo conocemos en el Antiguo Testamento. Así mismo es. Y yo creo incluso que a veces este es un tema que a algunos, y lo digo con respeto y con temor, ¿verdad? Que a algunos se le va de las manos, porque entendemos que muchas cosas en el Antiguo Testamento sí era para el pueblo de Israel, y nosotros específicamente entendemos, cómo Cristo cumple muchas de las cosas. Por eso hoy en día nosotros no volvemos al tema. Por eso no entendemos que quizás prácticas que están en Levítico y demás no tenemos que cumplirlas hoy. ¿Por qué? Porque Cristo se cumplió. Pero al parecer algunos quieren aferrarse a que hay que seguir dando el diezmo a sí mismo, como lo dice el Antiguo Testamento, como un mandamiento bíblico, y que si el creyente no da el 10% de sus ingresos todos los meses, está pecando contra el Señor. Sí, ese es el gran problema de cómo a veces una enseñanza puede llegar a convertirse, diríamos, en el Dios de la persona. Y quiero aclarar un poco esto, porque hay veces que una enseñanza, por muy buena que sea, no puede reemplazar al Dios en cual está anclado esa enseñanza. Y llegando a convertirse, me parece un trabalengua, pero el punto con el diezmo es que mucha gente ha definido su vida por este tipo de mandamiento, por este tipo de práctica, y piensa que su vida espiritual está bien o está mal porque diezme o porque no diezme. Yo recuerdo que muchas personas
podían valorar la vida de alguien más al mirar ese famoso sobre que tú dices. Y llegaban incluso a la conclusión, por el hecho de no haber esa persona dado el diezmo ese mes, de que ese hermano estaba espiritualmente mal y había que ir a hablar con él, porque no está diezmando y por lo tanto estaba mal espiritualmente. Hay que decirle a esa gente que vengan para Cuba porque estamos mal nosotros espiritualmente. En Cuba estamos mal espiritualmente en cuanto a esta situación porque es una situación súper compleja y difícil, de mucha necesidad. Y tristemente, hablando también, hay que entender también que detrás de eso y ha habido intereses también humanos. O sea, yo no creo que todo el mundo lo haga de la misma manera, pero yo sí creo que hay personas y hay, digamos, grupos religiosos que definen o hacen todo un ajuste monetario en base al diezmo a las personas y presionan a su feligreses, a sus seguidores, a que tienen que dar el diezmo porque si no lo dan les afecta en su economía. Y eso hay que reconocerlo también que está mal. No quiero decir que todos lo hagan así, pero obviamente ha pasado también. Claro. A ver, yo quiero dejar en claro que aunque en el Nuevo Testamento no encontramos un registro al menos tan, vamos a decirle, preciso y ningún mandamiento que nos diga debes diezmar, más bien todo lo contrario, lo que dice es ofrendar, y no es que sea lo contrario al diezmo en un sentido, porque a veces cumple el mismo principio de vivir y de glorificar a Dios con lo que Él en su gracia te ha dado, con lo que Él en su gracia te ha permitido tener. Quiero decirles que si usted está diezmando o está ofrendando, lo importante es que lo haga para Dios. Y lo importante también es que no se empiece a autodefinir por estas cosas que haces, como si eso fuera el centro de su vida. Como si ahora tu vida va a ser regulada, tu vida espiritual, tu vida para con Dios, por el simple hecho de haber dado o no haber dado algo. O sea, haber dado una medida o no haber dado esa medida. Ese no es el punto, porque el mismo apóstol Pablo le enseña a los Corintios, una iglesia bien problemática, le enseña acerca de cómo deben lidiar ellos con las ofrendas, cómo deben lidiar con sus vidas para con Dios. Y en una palabra lo que les está enseñando es a ser agradecidos en su vida, a hacerlo desde una motivación correcta, desde la motivación que tiene que ver con quién, con la persona y la obra de Jesús. A mí me llama la atención, Rubén, que recuerdo la primera vez que se me abrieron los ojos para leer un pasaje de las Escrituras respecto al donativo, a la ofrenda. Porque yo siempre tenía la costumbre de leer en la iglesia pasajes muy conocidos como traer los diezmos al alfolí y haya alimento en vuestra casa, entonces abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta sobre. Leíamos ese texto para que la gente diera el diezmo. Pero cuando estoy leyendo Corintios, o sea, la iglesia de Pablo a los Corintios, y veo a Pablo tratando de recoger una ofrenda o motivar a los creyentes para que recojan una ofrenda que ni siquiera era una práctica, diríamos, como continua, él apela a la cruz para que esta iglesia empiece a entender la importancia de cuál es tu motivación para dar y hacia dónde debes estar mientras lo estás dando, qué debe estar constantemente permeando tu mente. Y voy a frasearlo, porque él les trae a la mente a Jesús. Él les dice, recuerden que Dios, siendo rico, se hizo pobre para que ustedes fuesen enriquecidos. Y después dice, por tanto, participen del donativo. Yo me pongo a pensar cuál es el problema que tiene la gente con el diezmo. Y por mucho que pienso, no entiendo qué es lo que motiva, porque la Biblia sí nos llama a dar. Ahora mismo tú lo decías. No es que nosotros no tengamos un llamado, la iglesia no testamentaria tiene un llamado a ofrendar. ¿Y qué es lo diferente para la iglesia? Primero, que ahora nosotros no tenemos un llamado digamos, legalista de tienes que dar X cantidad de dinero cada mes. Ahora nuestro llamado es cada cual dé como propuso en su corazón. Así mismo es. Porque Dios ama. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, me gustó mucho como dice 2 Corintios 9:6. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Incluso el mismo pasaje, por si a alguno lo que le preocupa es que piensa que hay una bendición de parte de Dios si doy
doy el diezmo todos los meses, porque lo he escuchado también, dale el diezmo a Dios y tú vas que Dios te va a bendecir. El mismo pasaje, si lo siguen leyendo y los animo a leerlo en su casa, dice que Dios va a hacer que abunde, puede hacer que abundemos en nuestra, y está hablando de prosperidad. Y usted dirá, bueno, sí, pero prosperidad, pero prosperidad para que dé. O sea, Dios puede hacerte abundar, que si tú tienes y tú bendices al hermano y das con alegría y tú te quitas hoy quizás 5 libras de arroz para darle a un hermano, Dios te va a hacer que abundes en arroz. Él lo puede hacer, no es que lo tenga que hacer, pero Él lo puede hacer para que sigas dando, no para que te vuelvas rico y te salga por las orejas, es para que seas generoso. Y la motivación, Iván, como tú decías, es la cruz. Cristo se hizo pobre para que o sea, siendo rico se hizo pobre para enriquecer nuestras vidas. ¿Qué mayor motivación usted quiere para dar a Dios que saber que Cristo entregó todo por ti? Y no tienes, da ofrenda como sientas en tu corazón. Sin ninguna de eso, ¿qué te motiva para pensar, bueno, que si el 10%? A veces puede ser, Iván, y yo pienso que a lo mejor es que alguien puede dar más y le gusta la idea del 10% para no dar más de lo que puede dar o de lo que podría servir a los demás. Entonces, ¿cuál es el punto? Y quizás la otra motivación sea que mucha gente, como decíamos ahorita, le gusta que sepan que él da el 10%. Y ¿sabes? Al único que le tiene que interesar y el único que tiene que saber cuánto das y por qué lo das y cuál es la motivación es a Dios. A nosotros no nos interesa. ¿A ti te interesa, Iván? No, yo siempre digo en ese punto que si usted quiere saber cuánto diezmo, lleve un registro en su casa. Exacto. Y ya, si usted quiere saber cuánto usted está dándole a Dios, porque siempre y cuando su motivación no sea el hecho de vanagloriarse a sí mismo, de cuánto dio o no cuánto no dio, o cómo van, pero quizás usted tiene una motivación más sencilla y quiere saber realmente qué ha pasado con su dinero, que al final no es suyo. Pero bueno, usted quiere tenerlo, haga su heurística en la casa y tenlo, y no pasa nada. Pero tenemos que empezar a quitarle esta espiritualidad que le hemos dado, o legalismo le vamos a llamar también, al hecho a la práctica del diezmo. O sea, tú no vas a ser un creyente maduro o inmaduro, tú no vas a estar más cerca de Dios y más lejos de Él por el hecho de que des el diezmo o no lo des. O sea, yo creo que la motivación es como tú dices, la motivación de tu corazón debe ser la persona de Jesús, lo que Él hizo en la cruz. Y la respuesta de tu corazón debe ser una respuesta llena de alegría, llena de regocijo. Y si es verdad, tenemos que compartir, tenemos que dar al Señor de lo mucho que nos da para poder darle también al que padece necesidad. A mí me gusta mucho y quiero leer, Rubén, en este tema. Pablo también exhorta a la iglesia de Corintios y le dice en el capítulo 16 de su primera carta, versículo 1 en adelante, y cito: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. Fíjate, no dice, manden el diezmo, pónganlo en un sobre, sino según hayan prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. O sea, estamos viendo una iglesia involucrada en el servicio de ayudar a los pobres, de ayudar a otras iglesias, que también es otro tema que se ha perdido. O sea, no estamos tan preocupados por darle tiempo a la iglesia, por no darle, por si soy espiritual, si no soy espiritual, si crezco o no crezco en ese punto. Y nos hemos olvidado de ayudar a otras iglesias a recoger una ofrenda según nuestra prosperidad en la semana, según lo que Dios en su gracia nos ha permitido tener. Entonces, yo creo que en este sentido, la manera en la que puede el creyente lidiar con este asunto es, primero, entender que el diezmo está pues sencillamente reflejando algo mucho más profundo. No se vaya, como decimos en el béisbol, con la bola mala, porque aún en el Antiguo Testamento estaba puesto para enseñar a Israel algo mucho más profundo. Y esa profundidad está en el Nuevo Testamento. Tiene que ver con la persona y la obra de Jesús. Y cómo un corazón que ha sido transformado con Él y sigue siendo transformado por Él, empieza a dar. Y no está sujeto a una medida. Exacto. Sino está sujeto a ¿qué? A la gracia de Dios que constantemente está sobre su vida. Y Él lo puede ver al prosperar durante la semana. Y Él, debido a eso, empieza también a dar de un corazón que está siendo transformado.
Porque recuerda quién lo dio todo por él. Iván, y si la persona quiere dar el diezmo, que lo dé. Quiero ver. Porque si la Biblia dice que dé como puso en su corazón, y si él propone dar de la 10ª parte de todos sus ingresos para el Señor, que lo dé, no hay problema con eso. Cuando pase la ofrenda, lo eche en la ofrenda, lo pone en nuestra cajita. En nuestra iglesia también tenemos una cajita que es privada, es para el que quiera ofrendar de allí. O sea, délo, ¿cuál es el problema? O sea, no hay ningún problema. Dé como propone su corazón. Lo que siempre revise su motivación. Exacto. Usted lo propone, tiene una medida, pero tenga cuidado qué es lo que usted quiere lograr con eso. O sea, qué es lo que quiere hacer. Sencillamente que sea la expresión de lo que Jesús hizo por ti en la cruz y no lo que tú quieres alcanzar de Dios. Sí. O sea, porque ese es el gran problema también. Quieren hacer del diezmo un medio de gracia, un medio para alcanzar a Dios, un medio para tener mejor comunión con Dios, un medio para yo ahora ser más maduro. Bueno, esa, déjame decirte, una mala motivación, pero es de la mejorcita. La peor es que en la mente de algunos el diezmo es una regla que deben cumplir para que Dios prospere y bendiga sus vidas. ¿Ah, sí? O sea, si yo no doy el diezmo, no te va a prosperar Dios. Dios no me va a bendecir. Y quizás mucha gente le preocupa eso. Y esa es de las peores, porque es como decir, te estoy dando algo, Dios, para que tú me des más a mí. Y leen de manera, vamos a decir, aislada lo que la palabra también enseña, que constantemente, o sea, el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de los Efesios que Dios les había bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea, no tenían necesidad de nada más, estaban completos en Él. ¿Qué nosotros podemos hacer hoy por Dios, por medio del diezmo, por medio de una ofrenda, que nos vaya a acercar más de lo que Jesús nos acercó por medio de su sacrificio de eso? Amén.